Muy buenas noches, bienvenidos al programa Plantación de Iglesias Saludables. La evangelización, el discipulado, la plantación de iglesias y la salud de las iglesias son todos los aspectos a tener en cuenta cuando los seguidores de Jesucristo llevan su mensaje al mundo. Sabemos que el Nuevo Testamento no es un manual de plantación de iglesias. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se aprecian estrategias, metodologías que fueron puestas en acción por los primeros cristianos. Pero para tener un panorama más profundo sobre la plantación de iglesias en el Nuevo Testamento, tenemos a dos invitados a este programa súper especiales, muy conocidos por todos nosotros. Ellos son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Bienvenidos, apóstoles. Sabemos que su rol ha sido fundamental en la plantación de iglesias. Estamos muy contentos de tenerlos hoy con nosotros en este programa para que ustedes puedan compartir un poco más. Además, yo sé que el apóstol Pedro estuvo con Jesús, caminó con Jesús y estuvo en toda la preparación para la obra evangelizadora. Y me gustaría entonces darle la bienvenida y a comenzar con esta pregunta. Apóstol Pedro, si nos podrías contar un poquito más sobre cómo fue ese proceso de llamamiento y de instrucción por parte de Jesús para ti. Muy buenas noches, primero que todo, señorita Jennifer, muy buenas noches al hermano Pablo que está hoy acompañándonos, qué bendición. Y muy buenas noches a todos los que miran esta entrevista, espero que sirva para que cada día podamos seguir haciendo la obra redentora a nuestro Señor Jesucristo, como lo hicimos nosotros, los puedan hacer ustedes. Bien, ¿qué te puedo contar? Nuestro Señor Jesucristo estableció en cada uno de nosotros, sus discípulos, el fundamento teológico para evangelizar. A Ujú. mí particularmente me dijo que me iba a formar como pescador de hombres. Nos metió en el ADN nuestro el hacer discípulos y los discípulos siembran iglesias. Siempre Amén. estuvimos ahí en ese énfasis. Ese fue el énfasis de nuestro Señor. Wow, qué hermoso llamamiento el Señor les hizo. ¿Y cuál fue la comisión de Jesús a todos sus discípulos? ¿Qué les encomendó él? Bien, yo pienso que la comisión es hacer discípulos, pero para Ujú. poder lograrlo, lo vital es la evangelización o el evangelizar. Si no se comparte, no podemos formar discípulos. Entonces es necesario, y el Señor Jesucristo nos lo enseñó con su ejemplo. Ujú. Siempre que íbamos por las aldeas, por los montes, por las sinagogas, en los ríos, en las barcas, siempre ustedes pueden notar que siempre había gran multitud de gente y él siempre les estaba enseñando y les estaba predicando, estaba evangelizando. Es más, el Evangelizando. evangelio significa eso, siempre dando las buenas noticias. Ok. Entonces podemos decir que la plantación de iglesias es parte de la actividad ordenada por Dios, ¿cierto? Sí, Pero señora. aparte de eso, yo sé que los discípulos recibieron poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y la pregunta clave es, ¿cómo ustedes utilizaron ese poder para plantar iglesias? Pues mi querida Jennifer, lo utilizamos para ser mensajeros del poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo vital para nosotros era dar a conocer el plan de salvación de nuestro Señor Jesús y mostrar el poder de Jesús a través de nosotros, no siendo nosotros o llenándonos de vanagloria por los milagros, sino al contrario, llevar el mensaje y utilizados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces ustedes fueron testigos y el poder fue acompañado del Espíritu Santo. Fueron los milagros, todas las señales, todos los prodigios que los acompañaban. ¡Qué Sí, señora. bendición! Y bueno, algo que creo que todo el público está esperando saber, que quieren saber, es
¿Cómo empezaron la plantación de iglesias ustedes? Bien, lo primero que hicimos fue recibir la autoridad de parte de nuestro Señor Jesús. Recibiendo la autoridad, eso nos lleva a evangelizar. El evangelismo nos llevó a bautizar. Mm, El bautismo fue en agua, pero también fue en el Espíritu Santo derramado sobre las personas. El bautizar nos lleva a discipular, el discipular a mentorear, y ya el mentoreo nos lleva a enviar a otros a hacer lo mismo que nosotros hicimos. wow. Entonces vemos que el comienzo de la plantación de iglesia, obviamente, es con todo este proceso. No son plantar comienza con evangelizar, luego Sí, bautizar, sí, discipular, mentorear. Es todo un proceso. ¡Qué sí, señora. bendición! Entonces, específicamente, ¿qué significa hacer discípulos? Mira, yo lo puedo definir de la siguiente manera. Una personita cuando nace en el Evangelio lo podemos, eh, lo podemos comparar con un bebé. Cuando se consolida para bautizar, Público, qué pena. Estuvimos unas fallas técnicas, seguro ustedes se dieron cuenta, pero continuamos con nuestra entrevista. Y Pedro nos estaba contando qué significa hacer discípulos. Entonces yo creo que vamos a retomar desde ahí. bueno, Pedro, sí es que cuéntanos. o sea, hay que entender que pues estamos lejos de aquí a allá. Bien, dice que hacer discípulos, decía, significa que una personita cuando nace el evangelio lo comparamos con un bebé. Cuando se consolida para bautizar es como un niño ya espiritual. Si se le da un discipulado, sería un adolescente. Si se le mentorea y se le prepara para que haga más discípulos, ya sería un hermano adulto, ya grande, formado. Para mí, hacer discípulos es la misma responsabilidad de que tener hijos espirituales, cuidarlos, buscarlos, así como hacemos con nuestros niños, así debemos hacer con nuestros discípulos. Ok, wow, espectacular esa comparación. Pero Pedro, yo quiero saber y quiero que nos cuente dónde ustedes comenzaron a establecer, a plantar iglesias. Bueno, Jennifer, las primeras iglesias establecidas fueron en Jerusalén y Ujú. en otros pueblos y aldeas del Imperio Romano, y no precisamente en locales utilizados para eso, no, lo hicimos en las casas de los hermanos. Ok, Cada vez que teníamos la oportunidad en una casa, ahí empezábamos a formar o a sembrar una iglesia. ok. Pero sabemos que ustedes no solamente fueron a Jerusalén. ¿A qué otros pueblos ustedes fueron? ¿En qué otros pueblos ustedes plantaron iglesia, evangelizaron? Bien, tienes razón. Se sembraron iglesias en Lida, en Jope, en Cesarea, y aunque no está escrito en la Biblia por donde tuvimos la oportunidad de sembrar iglesias, lo hicimos. El Señor me llevó hasta sembrar iglesias en los gentiles. La primera fue en una casa, en la casa de Cornelio. Ustedes recuerdan, allá tuvimos la oportunidad. Dios mismo aunque yo no quería porque tenía algunas cosas todavía, pero el Señor me dirigió y fue algo muy especial como me sorprendí a ver que el Espíritu Santo se derramaba sobre esas personas, sobre esa Wow. iglesia en especial. En todo pueblo, después de Jerusalén, en todo pueblo, en diferentes razas, diferente cultura, qué espectacular. Sí, Pero, señora. ¿cuál fue la estrategia de los discípulos para sembrar iglesias? La estrategia, querida Jennifer y todos mis hermanos, es fácil. Es saturar con el Evangelio lo más que se pueda, hasta buscar un núcleo y empezar a trabajar hacia afuera. Una casa de familia, una pareja, una persona en un parque,
donde no se debe perder la oportunidad. Yo nunca desaproveché ninguna oportunidad que se me presentó para saturar el evangelio a las personas, y de allí empezábamos a buscar los núcleos. Vuelvo y repito, una casa, un Ujú. hogar, una persona que nos abriera la puerta. Ahí estábamos nosotros sembrando iglesias. Entonces, la estrategia fue saturar por todo lado con el evangelio. Y Sí, con esta señora. estrategia, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado, mi querida Jennifer y mis hermanos, es que los discípulos se han seguido multiplicando hasta el día de hoy, a lo largo de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezamos 12 y ahora somos miles y vamos por todo el mundo. Y ustedes van a Wow. ser parte de ese llamamiento, como lo hicimos nosotros, y como Él lo prometió, como Jesús estuvo con nosotros, va a estar con ustedes. Ok. Y entonces usted pasó de ser pescador en el mar a ser pescador de almas, ¿cierto? Sí, señora. ¿Puedo concluir? Si me permites concluir con algo, es que yo era Claro. un pescador, pero el Señor me cambió mi vida, me dio salvación, me llevó a ayudar a salvar a mi familia, y millones más lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo, con muchas más personas. Gracias por la Wow. invitación. Gracias, muchas gracias, Pedro, por la experiencia, por todo lo que nos has compartido. No tengo duda de que esto nos va a ayudar mucho a nosotros para plantar iglesias saludables. En una de estas estrategias, saturar por todas partes con el evangelio. Me encantó esa parte. Gracias. Y yo creo que hoy en día la tarea de plantar iglesias no es simplemente algo que involucre a pocos, sino que involucra a todos aquellos que conocemos de Jesús y que hemos recibido esa comisión de parte de Él. La plantación de iglesias en el Nuevo Testamento empieza con la predicación del mensaje de Cristo resucitado en todo lado. Pero también vemos que aquí hay otro invitado. Él es Pablo. Él tiene mucha tela que cortar, como diríamos coloquialmente, en nuestro programa de plantación de iglesias saludables. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy Mucho gusto, bien, muy Pablo. contenta de tenerte aquí. Pablo, ¿cómo Apartado para vas? Dios. Muy bien, gracias a Dios. Muy Ah, bendecido. qué bueno, Pablo. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Queremos que nos cuentes un poquito acerca de ti. Bueno, mi nombre es Pablo y la verdad, yo fui apartado para Dios como servidor de Jesucristo, el cual me llamó con una misión. Esa misión consistió en llevar el Evangelio a la población gentil. Mi función es para afirmarlos, plantar y establecer iglesias, donde quiera que vaya. Wow, definitivamente, qué privilegio ser llamado por el Señor y con semejante tarea. Sabemos que tú eres una figura central en la plantación de iglesias en el Nuevo Testamento y estamos honrados de tenerte aquí para aprender un poco más. Entonces, como plantador de iglesias, como misionero, ¿cuál fue tu propósito? ¿Cuál fue tu meta? A ver, mi propósito es predicar el Evangelio donde Cristo aún no hubiera sido nombrado. Y la verdad, la meta central en mi tarea evangelizadora era tanto la conversión inicial como el crecimiento espiritual de los creyentes en Cristo. Me preocupaba mucho las iglesias ya plantadas. Sí, eso vemos que tú enviabas cartas, estabas preguntando, estabas llevando mensajes, no importaba el lugar donde fueras. Si estuvieras preso, estabas pendiente de las iglesias y de los hermanos. ¿Qué compromiso vimos que tenías con estas iglesias? Y cuéntanos cómo fue tu actividad plantadora de iglesias.
Pues a la verdad fue un gran desafío. En el nombre de Jesús hubieron muchos resultados, desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Jericó. Mi primer viaje fue un gran éxito. Tomé en cuenta por medio del Espíritu Santo muchos detalles. Él fue el gran autor de toda mi carrera, suplía todas mis dificultades. El Espíritu Santo fue el más efectivo en todo lo que yo inicié. Ujú. Él sabe los métodos, cómo llegar, da sabiduría al que le pide, da respuesta en medio de todos los factores y las falencias. Y tuve también muchos colaboradores en quien apoyarme. El resultado lo dio Cristo. Yo solo fui un instrumento que en Amén. mis 3 largos viajes visité, fortalecí y exhorté y establecí ancianos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Espectacular. Pero sabemos que tú tuviste así como un patrón a seguir, se observó y que hubo así como una estrategia dominante en la plantación de iglesias. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Pues a la verdad yo necesitaba tener una fuerte base de operaciones en diferentes aspectos. Antioquía y Jerusalén sirvieron de base para el ministerio y la verdad Jerusalén siempre fue mi punto de partida. Ok, listo, tú tenías tu ministerio entonces ya establecido en Jerusalén. ¿Y cuáles eran esas actividades que tú realizabas cuando ministrabas en cada lugar? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu, tu plan? ¿Qué actividades hacías? Mis actividades eran muy estratégicas. Ujú. Principal, eran buscar foros abiertos donde predicar. Así siempre eran las sinagogas y algo especial fue en el aerópago. Sí, eso fue algo impresionante. Tú utilizaste algo particularmente de los griegos, para así predicarles de un Dios no conocido. Espectacular. Me encantan todas las estrategias que utilizaste. ¿Y cómo se mantuvieron tus iglesias saludables? ¿Qué hiciste? Cuéntanos todo. Queremos saber. Pues yo se las encomendé al Espíritu Santo. Sin embargo, estuve al tanto de ellas. Las cartas fueron mi gran instrumento de trabajo y seguía visitando las iglesias. Qué espectacular. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí, pero tú con las cartas y con el cuidado pastoral y de cerca estuviste allí con las iglesias conectado. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por contarnos sobre tus estrategias, lo que utilizaste para plantar las iglesias en el Nuevo Testamento. Ha sido de tanta bendición nosotros poder tenerte hoy. Ha sido muy bueno aprender sobre la plantación de iglesias en el Nuevo Testamento con dos diferentes invitados. Sabemos que Dios sigue usando a el que se disponga para llevar el evangelio y para seguir plantando iglesias. Porque mientras haya gente que no conoce el nombre de Jesucristo, la tarea continúa. Es decir, que el libro de los Hechos no termina en el capítulo 28, aún sigue el capítulo 29 que se está escribiendo por los otros discípulos, por los otros testigos de Jesús, que tomen la bandera y que comiencen a hacer la tarea de discipular, evangelizar hasta lo último de la tierra. Y como dijo Pedro, saturar por todo lado con el evangelio. Bueno, a nuestros amigos y amigas que están viendo este programa de plantación de iglesias saludables, queremos darle las gracias por su paciencia, pero también queremos terminar con esta pregunta. ¿Están dispuestos a plantar iglesias saludables? Muchas gracias y que Dios les bendiga.